¿Cómo le va? Gracias con todo nuestro corazón por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra. Hoy tendremos un tema que es muy importante porque este tema tiene que ver con todos los hombres y mujeres que habitamos en esta tierra. Así es que le agradecemos el favor de su atención. Ya le dio clic al video. Por favor, quédese unos minutitos con nosotros. Hoy, gracias a Dios, tenemos el tiempo, tenemos el espacio, solamente necesitamos que como seres humanos esté en nosotros la voluntad para tener un encuentro personal con la palabra de Dios y que esta palabra cambie nuestras vidas, cambie nuestro estado de ánimo, cambie nuestra forma de ver las cosas, cambie nuestra percepción en todos los sentidos para bien. Así es que, por favor, continúe con nosotros en los siguientes minutos. El tema de este día es ¿y dónde estás tú? Créame, créame, le garantizo por la palabra de Dios escrita que vamos a escudriñar que esta palabra será una bendición a su vida. Yo le creo a Dios y si usted se atreve a creerle a Dios también, lo que escuchará seguramente le hará reflexionar y detrás de esa reflexión usted tendrá la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios. ¿Y dónde estás tú? En el libro de Génesis dice la escritura, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Dios hace oír su voz en el huerto y Adán escucha esa voz. Era familiar ese encuentro entre Adán y Dios. Ellos estuvieron hablando durante mucho tiempo, la Biblia no especifica cuánto, pero hablaban de forma continua, hablaban de forma regular. Había una conversación, había un diálogo, de tal manera que cuando Adán escucha esa voz, sabe que es de Dios. Pero también dice Adán en su respuesta, tuve miedo y me escondí. Este es el origen del miedo en la vida de los hombres. El origen del miedo tiene que ver con un acto indebido, tiene que ver con una acción inapropiada, tiene que ver con un juicio mal hecho, tiene que ver con un error que hemos cometido de manera personal y que eso nos está acusando y tenemos delante de nosotros miedo. El miedo, el miedo a ser descubiertos, el miedo a ser reprendidos, el miedo a ser exhortados, el miedo a ser desechados, el miedo a todas las cosas que usted se imagine. Usted puede asociar todo lo que le venga a la mente con el miedo y eso ocurrirá. Pero la parte más grave del miedo, que es hacia donde nosotros vamos, es el estado de ánimo en el que finalmente nos queda después de que hemos experimentado el miedo. Esta es la parte crucial del mensaje, el estado de ánimo como resultado del miedo. Créame, es muy serio el tema, es muy importante que usted tome justamente este mensaje de forma seria y por favor permítase usted mismo la reflexión. Lo dejamos entonces en este momento con el origen del miedo y tiene que ver con la desobediencia, porque Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, pero no comas de ese, porque si comes de ese, el día que de él comieras, ciertamente morirás. El tema de este versículo bíblico
nos da justamente evidencia de que el problema de Adán no fue haber tomado el fruto de ese árbol que le estaba ofreciendo Eva, sino que el problema central visto a la luz de la Escritura fue o es la desobediencia. Dios le dijo, no comas de ese árbol. Y él desobedeció y lo hizo. A partir de ese pasaje bíblico y en adelante, el hombre va a tener muchos mandamientos de parte de Dios y va a tener muchas desobediencias también en todo su caminar, desde Génesis hasta el tiempo actual. El hombre ha tenido un problema que se originó en el huerto, y este problema es la desobediencia. La desobediencia le produce miedo, y el miedo le produce un estado de ánimo muchas veces delicado, tan delicado como usted no se imagina. El miedo que nos lleva a ese estado de ánimo, pudiéramos creer que es una enfermedad, una dolencia, un virus, una bacteria, el estado de ánimo en el que nos encontramos. Pero no, el estado de ánimo en el que nos encontramos muchas veces al borde de la perdición total de nuestra condición humana, tiene que ver con el miedo. Y el miedo tiene que ver con la desobediencia a Dios. Mire, no importa si usted está viendo este mensaje y dice, bueno, yo soy ateo, yo no entro en ese marco, yo no entro en esa reflexión. No, los hombres y mujeres que habitamos en esta tierra, inevitablemente estamos inmersos en las leyes divinas, porque las leyes divinas abarcan toda la tierra. Le voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. La Biblia dice que Dios hace descender la lluvia para injustos y para justos. De tal manera que mientras usted esté viviendo en ese planeta, las leyes divinas lo alcanzan aún y a pesar de que usted diga, yo soy ateo. No importa. El oxígeno que usted está respirando, la flora, la fauna, los frutos, los vegetales, el fruto del mar, el fruto de todo lo que usted se imagina, tiene que ver con Dios, porque Dios hizo todas estas cosas y usted está disfrutando de todo esto, aún y a pesar de que en su mente y en su corazón atraviese o cruce la palabra ateo. Usted tiene un estado de ánimo nada más, pero podría usted entrar en razón y saber que al que está negando le ha provisto de todas las cosas con las que usted o por las que usted no trabajó. Usted solo estira la mano y lo toma. Esas son las leyes divinas que alcanzan al mundo entero de hombres y mujeres, aun y a pesar de que no crean en él. El árbol es, antes de ser árbol, el punto en el cual Dios establece un mandamiento y para ese mandamiento usa un árbol. Entonces, el fruto de este árbol no es el pecado de Adán ni de Eva. El fruto no es el pecado. El pecado es desobediencia. El árbol está ahí en referencia, está ahí como un punto en el cual Dios dice, tienes que estar mirando este árbol, porque este árbol representa nuestra relación personal. Este árbol representa todas las cosas que yo te digo que hagas y que no hagas. Si tú quebrantas esta relación que tenemos los dos como referencia en el árbol, ese día tú vas a morir. Entonces, fue lo que ocurrió. Adán accedió a comer de ese fruto, desobedeció el mandamiento de Dios y a partir de ese momento él tuvo que aceptar que la palabra de Dios es fiel y es verdadera y su vida cambió radicalmente. Es así que entonces su estado físico empezó a transformarse y esa transformación le trajo cansancio, le trajo dolor, le trajo angustia y también esa desobediencia
que se produjo en el huerto le produjo también o le trajo también muerte. En Génesis 2:17 aparece el árbol en cuestión. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, esta fue la sentencia que escuchó Adán y la palabra se cumplió. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, todas las transgresiones a los mandamientos de Dios son pecado. Desde este momento, entonces, debemos empezar a reflexionar acerca de la relación que cada uno de nosotros tiene con Dios, de los mandamientos que hemos conocido de parte de Dios, de la ley que se ha escrito en nuestra mente y en nuestro corazón viviendo bajo la gracia, y de todas las veces que hemos quebrantado esa ley y que por causa de la ley que está en el pecado y que está en la carne, el pecado, nos hemos alejado de la gracia, y alejados de la gracia seguimos siempre condenados por la ley. Y si no nos ponemos a cuenta con Dios, entonces la ley nos alcanzará y el juicio a nuestras vidas vendrá por causa de la ley, aun cuando usted diga, pero yo vivo bajo la gracia. Sí, vive bajo la gracia en concepto, pero aún su carne y su cuerpo y todo su ser sigue siendo instrumento de pecado, instrumento de iniquidad. Por lo tanto, al pecado lo lleva a juicio la ley. Por lo tanto, para que usted viva libre de pecado, asumiendo que está en la gracia, no tiene que pecar. Tiene que cambiar su vida, tiene que mudar su ser, tiene que nacer de nuevo y alejarse del pecado. Job capítulo 31, verso 33. Antes de ir a esta cita, aquí puse una nota. Podemos ir en todas direcciones buscando una definición para este tema. Me refiero al tema del árbol, al tema de la condición de Adán. Básicamente es un mandamiento, como lo serán para el hombre muchos más mandamientos de aquí en adelante. En Job capítulo 31, verso 33. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Introducimos a Job porque cerraremos con Job. Entonces, usted puede ver lo maravilloso que es el estudio de la palabra de Dios. Cómo podemos nosotros encontrar una relación perfecta entre todo lo que está escrito en la palabra de Dios, porque Dios es perfecto. Introducimos a Job en el escenario de Adán y Job expresa de Adán lo siguiente: ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Él se ocultó y tuvo miedo, y ese miedo lo llevó a un estado emocional. Introducimos a Job y ya verá más adelante que la condición emocional de Job por causa del miedo es una situación increíblemente triste, increíblemente, no encuentro la palabra. Es una situación tan mala que muchas personas no logran entender por qué se comportan de una manera, o por qué están viviendo de una manera, o por qué reaccionan de cierta manera, porque su vida, por causa del miedo, por causa de las transgresiones, su vida es un caos. Quizá esta palabra es correcta. Su vida es un caos, su vida es un torbellino de males, su vida es es una avalancha de desastres, su vida es una tempestad de cosas malas que no pueden entender, que quisieran encontrar una respuesta a su condición, pero no la hay, porque su condición fue el resultado del miedo, de la desobediencia, y por supuesto que ese miedo, esa desobediencia, ese pecado,
los tiene en una situación terriblemente mal. En Job capítulo 23, verso 15, por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de él. Fue lo mismo que estaba sintiendo Adán. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de él. El estado de muchos hombres fuera del huerto. Job capítulo número 3. Si usted tiene forma de tener una Biblia al alcance, tome esa Biblia, vaya a Job capítulo número 3 y reflexione cuantas veces sea necesario. Ya vimos que la condición de Job y de Adán tienen que ver con la desobediencia, y esa desobediencia los llevó al miedo, y ese miedo es el resultado de lo que la Biblia llama pecado, que es la transgresión a los mandamientos de Dios. Job capítulo número 3 comienza diciendo, esto es lo que yo le decía, cuando su vida se convierte en una avalancha de cosas malas, en un maremoto de cosas y situaciones terribles, cuando su vida está en medio de ese torbellino de males, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y usted no sabe si está ese torbellino comenzando o está por terminar. Pero hoy encontraremos la salida a todo esto por la palabra de Dios para que su nombre sea glorificado. Esta es la situación de muchos hombres como resultado de Génesis, de la desobediencia, del pecado. Ahora, su estado emocional es sencillamente terrible. Job capítulo número 3, verso 1. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo las tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga terrible como el día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, si fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni se escondió de mis ojos la miseria, porque no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre. ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo, libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajo y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro, porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan
viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, ni me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. El miedo, el espanto y la turbación tienen que ver con una sola cosa, con el pecado. Usted, como lo mencioné al principio, puede ir en todas las direcciones que usted desee y puede reflexionar en la condición del hombre. Y cuando me refiero a la condición del hombre, me refiero al hombre que se mantiene oculto en su pensamiento, lejos de Dios. Pero ningún hombre puede mantenerse oculto o lejos de la presencia, de la mirada de Dios. Entonces, se mantiene en lo oculto porque le tiene miedo, porque su vida ha transgredido los mandamientos de Dios y su estado emocional es muy malo, es tan malo como lo que usted acaba de escuchar que leímos en Job capítulo número 3. Esa es la condición del hombre cuando se mira a la luz de las Escrituras, cuando pone delante de sí la ley de Dios y se pregunta, ¿en qué te he fallado? Si yo no mato, yo no robo, ¿en qué te he fallado? ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo terror? ¿Por qué tengo espanto? ¿Por qué en la noche no puedo dormir? ¿Por qué me han venido todas estas cosas? Y mi estado emocional es un caos. Porque, como dije también al principio, la ley de Dios pesa y pesará aún a los que se llaman a sí mismos ateos. En el Salmo 119, 120, mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Isaías 33, 14, aterrados están los pecadores en Sión, el temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías 57, 11, ¿y de quién te asustaste y tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí, ni pensaste en ello? ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo, porque no me temes? Primera de Juan 3:20. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Isaías 47:3. Será descubierta tu desnudez, también será expuesta tu vergüenza. Tomaré venganza y no perdonaré a hombre alguno. Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Marcos 8:36. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? Usted puede vivir como vive si lo desea, ir en la carrera que lleva, pero déjeme decirle que todo camino que no va en dirección de Dios es camino de muerte. Dice la Escritura entonces, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y andad en ella. Hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Escogeos vosotros. Y muchos han escogido el camino de muerte. Ahora, si ya vimos todo este escenario desde Génesis hasta este momento y vemos que Dios está delante de nosotros bajo cualquier circunstancia y es testigo de las cosas que hacemos y de las cosas que decimos, ahora por favor usted tiene que preguntarse, ¿qué hacemos ahora entonces? ¿Qué hacemos
Si reconocemos primero que nuestra condición es de pecado y que necesitamos ayuda. Si reconocemos que nuestro estado de ánimo está al borde del colapso. Si reconocemos que nuestra vida está en camino de destrucción irreparable. Si reconocemos que estamos en ese torbellino de males y ahora sabemos que el origen de todo esto es el haber transgredido los mandamientos de Dios, es el haber pecado. Bueno, tenga en cuenta la siguiente cita bíblica, por favor, porque aquí es donde encontramos nuestra reconciliación con Dios. Y después de nuestra reconciliación con Dios, el miedo se va a ir de su vida. Porque la Biblia dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Sin miedo, sin temor, sin espanto, sin zozobra, sin angustia, sin pena, entonces su estado de ánimo volverá al estado natural, a un estado de confianza, a un estado estable, a un estado de motivación, a un estado de paz. Pero para llegar a esto, tiene que venir a Dios y confesar sus pecados y recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Después de que usted hable con Dios y le exponga la condición en la que se encuentra, le garantizo por la palabra escrita que la paz de Dios vendrá a su vida. Dios mismo dice, yo les doy la paz, no como el mundo la da. Esta paz que Dios nos da tiene que ver con una transformación de adentro hacia afuera. Usted va a estar en paz adentro y la gente que lo ve por fuera sabrán que Dios ha venido a su vida, que ha tratado con usted y que le ha perdonado sus pecados y entonces usted está ahora en paz. Esta es la cita, reflexiónela, guárdela, vívala, porque Dios está hablando a su vida. Tómelo en serio. No deje pasar un día más. Tómelo en serio, tómelo en cuenta, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y siempre tiene un día para todos. Un día, una hora, un momento. Y ese es el momento de usted. Salmos 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Lo que Dios está diciendo en este salmo es que Él mismo rescata al hombre que tuvo en el huerto, con el cual se comunicaba, al cual Dios mismo le dio autoridad sobre todo lo que Dios había creado. Todo lo puso bajo su señorío. Era Adán, la obra magnífica de Dios, era la obra más hermosa de Dios. Entonces, por favor, usted pregúntese, ¿y qué tiene que ver entonces conmigo? Lo que tiene que ver con usted es que usted es su obra. Él lo hizo con sus manos y usted prefirió guiarse por su lógica, escuchar a su corazón y actuar en su conveniencia, y cometió transgresiones a los mandamientos de Dios y pecó, y eso lo alejó de la presencia de Dios
y usted se encuentra escondido en algún lugar, oculto en algún lugar, desnudo en algún lugar, desprotegido en algún lugar, con un estado de ánimo al borde o de la muerte, o de la locura, o de la tragedia, o de la ruina, o de la enfermedad. Ahí está usted, oculto, desnudo y en tragedia. ¿Qué tiene que ver entonces este mensaje con usted? Dios quiere rescatarlo y lo quiere rescatar a través de su Hijo Jesucristo. Él extiende la mano ahora. Él extiende la mano ahora. Aquí está esta mano. Tómela. Cierre los ojos. Eso es cuestión de fe. Cierre los ojos. Tome esa mano. Hable con Dios, porque Dios lo va a rescatar de la condición en la que se encuentra. Lo voy a decir nuevamente. Dios lo va a rescatar de la condición en la que se encuentra. No tiene que creerme a mí, porque físicamente yo no puedo estar delante de usted. Tiene que creer en Dios. Tiene que hacer un esfuerzo en creer en Dios. Salga del escondite en el que se encuentra. Salga de ese refugio que probablemente lo está llevando a la destrucción y a la muerte. Salga, póngase a cuenta con Dios, hable con Dios, tome su mano y dele las gracias porque preparó este día y esta hora para rescatarlo a usted. Tome su mano y siga su vida de la mano de Dios. Volvamos al Edén. Volvamos a tener un encuentro con Dios cada día. Que esa autoridad, ese señorío que perdimos por causa del pecado, vuelva nuevamente a nosotros y nuestra vida se torne en paz, en victoria y vengan a nosotros tiempos de refrigerio. Si usted lo cree, por favor, cierre sus ojos y hable con Dios. Si usted me lo permite, en los segundos que nos quedan, haremos una oración declarando que usted estaba perdido, pero ha sido encontrado. Que usted estaba perdida y que ahora ha sido encontrada. Y que el favor de Dios está delante de usted y usted lo toma. Que la gracia de Dios está delante de usted y usted la toma. Que el perdón de Dios está delante de usted y usted lo toma. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor bendito, por esta palabra que es enviada, Señor bendito, a las naciones, al mundo entero, Señor bendito. Sí, a través de un medio de comunicación electrónico, Señor, pero todo lo que hay a mi alrededor ha escuchado esta palabra y es una palabra buena, es una palabra de rescate al mundo entero. Es una palabra buena para que se vuelvan a ti, para volver al huerto y guardar todos y cada uno de los mandamientos que tú nos pongas para vivir en paz y tener tiempos de refrigerio. Perdona nuestros pecados, líbranos de todos los pecados, aunque no son ocultos, y Señor bendito, haznos libres y que en esa libertad ahora podamos vivir en relación contigo, en santidad, guardando tu palabra y esperando próximamente que tu Hijo venga a rescatar y a salvar a todo el mundo que ha confiado en Él y que lo ha recibido como Señor y como Salvador. Señor, envía a tu Hijo. Y Jesús, ven pronto. Ven, Señor Jesús. Dios le bendiga. Bienvenido a la familia de la fe. Nos da mucho gusto y le damos un abrazo con todo el corazón. Por favor, siéntase libre, aleluya. Salga de su escondite y dígale al mundo cuánto Dios lo ama y cuánto fue lo que usted costó en este momento para que su salvación estuviera delante de usted y usted la tomara. Costó el sacrificio de Jesús en una cruz en forma de cordero. Fue
un precio muy alto. Por eso usted debe estar alegre y gozoso, porque ese precio fue honrado en este día y en esta hora por usted. Y usted ahora es miembro de la familia de Dios, es hijo de Dios, es hija de Dios, para su honra y para su gloria. Dios le bendiga. Hasta pronto.